Ok. Se ve, ¿sí? ¿Adler? Sí, sí, doctor. Correcto. Entonces, nuevamente, buenas tardes con todos. Mi nombre es José Osnayo. Trabajo en la Almenara ya hace bastante tiempo. Y el tema de hoy que se me ha encargado es uno de los aspectos importantes de la psiquiatría. Son todos aquellos aspectos, el tema es psicobiológicos, pero podría haber sido neurociencias, aspectos neurobiológicos, como se encuentra mucho en la literatura. Sobre ello, toneladas de información. En realidad, día a día se va encontrando nuevos hallazgos. Vamos a tratar de resumir algo que es tan extenso en el menor tiempo posible, solo señalando algunos aspectos que tenga interés lo puede desarrollar por su cuenta a través de las lecturas, revistas o libros correspondientes. El menú del día, vamos a ver generalidades, los aspectos de neurociencias, genética y neurotransmisores. Y luego un epílogo, un final de algunas cosas que podrían tener interés, ¿no? Eh, Siempre empiezo mis clases con mis referentes, corresponden al alma mater, ¿no? O la madre del alma. La universidad, la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma constituye ya hace bastante tiempo, eh, al enseñar yo en, la, en posgrado, no, en pregrado, constituye parte de mi alma ya. Mi universidad de origen, San Marcos, San Fernando. Cuando yo estudié en los 70, pues estaba el tema de la política, pues había muchos grupos de izquierda, incluso ahí, en medio de todo eso, emergió grupos de terroristas, pues Sendero, que interrumpían nuestras clases y todo estaba pintarrajeado. Cuando lo limpiaron, quedó belleza, ¿no? Hay una belleza arquitectónica desde este ángulo. Esa pileta que estaba toda sucia y abandonada, pues de mármol, constituía todo un tema de belleza. Bueno, eh, son mis referentes, pues el Hospital Almenara. Es la visión que yo tenía cuando estudiaba medicina. Estaba sentado en el anfiteatro, en la universidad, miraba el Hospital Almenara, extasiado, ¿no? Con una suerte de amor, ¿no? Hacia eso. Yo siempre quería ser psiquiatra y trabajé bastante tiempo, estudié bastantes cursos de pregrado, y en esta parte de acá terminé trabajando, que era el hospital de día, un servicio de psiquiatría, atraído por el maestro Carlos Alberto Seguín y todos sus seguidores. Bueno, propaganda para la clínica donde trabajo también, la Ricardo Palma, el maestro, sobre todo, siempre rendir un homenaje al maestro, en este caso Carlos Alberto Seguín Escobedo, fundador del servicio en los años 41, 42 del siglo pasado, 1941, 42. Y lo que hizo Seguín fue muchas cosas, pero lo más importante, creo, fue poner un servicio de psiquiatría dentro de un hospital general. Estamos hablando de 1940 y tantos, ¿no? 40, lo cual era realmente un atrevimiento, ¿no? En esa época solo existía el Hospital Arco Herrera al final de la Avenida Brasil a la izquierda, en medio de las chacras y las vacas. Eso en 1911, más o menos, ¿no? Y bueno, él lo que hizo fue ponerlo ahí. Fue grande, tan grande su obra que fue creo, uno de los primeros en hacerlo. Y actualmente todas las corrientes mundiales de la psiquiatría apuntan a que los hospitales generales deben tener un servicio de psiquiatría. Más aún todavía en el año pasado, básicamente en noviembre de 2019, si no me equivoco, ya se están generando la ley, se genera la ley de salud mental, en la cual todo esto, que Seguín lo dijo hace más de 70 años, lo hizo y ya se pone como una ley.
que los hospitales, los servicios de psiquiatría deben estar en hospitales generales, no en hospitales psiquiátricos. La gente llama no en manicomios. Hay el tema de la psiquiatría comunitaria, que es todo un nuevo esquema en salud pública y salud mental pública, que debía regir con mucha fuerza este año, pero la epidemia, la pandemia del COVID, eso lo ha truncado por ahora. Los objetivos de esta clase, bueno, es que no se duerman, pues en todo caso haremos un esfuerzo para estar despiertos un rato. La ventaja de hacer una clase de esta forma tiene sus ventajas también, pues. Podemos tomar nuestro cafecito, no sé, pasar una gaseosa y pasarlo bien, ¿no? De alguna manera. Y estar más cómodos que en los asientos que a veces las universidades tienen. En realidad, esta lámina está metida acá, pero tiene mucha importancia. Habla de mente, cuerpo y espíritu. Yo la tenía en un banco de exposiciones y la tenía por ahí. No leí tanta importancia porque estaba en inglés, pero esa confluencia de estos conjuntos, ¿no? De la mente, cuerpo y espíritu confluyen en dos palabras, ¿no? En wellness y wholeness. Wellness es bienestar. Dije, bueno, pues lógico, pues la salud mental es bienestar, ¿no? Y wholeness, decía, pero wholeness, esto es integridad, decía, íntegro. Yo tenía conocimiento que la integridad, ser íntegro, ser buena gente, civilizado, no sé, podríamos ser una buena persona, es íntegra, derecho. Pero en realidad íntegro es completo. No hay una palabra en el idioma español, creo que ya la hay, pues era un neologismo, ¿no? Completitud. ¿Qué significa? Que la persona debe lograr llegar a estar completo siempre. Por supuesto, es por etapas, ¿no? Un estudiante, un niño, un joven, un adolescente, ¿no? Joven, en este caso ustedes, por ejemplo, van yendo por etapas, ¿no? La siguiente etapa, la siguiente parada es la graduación, titularse, ¿no? Y ahí van siguiendo otras, ¿no? Hasta que uno logra sus metas. No me gusta hablar mucho de mí, pero de alguna manera les cuento que tuve eh, una visión, ¿no? En la vida, pues, de tener un proyecto de vida y llegar a donde estaba a seguir, ¿no? Eso era mi inspiración, pues, y por razones, bueno, ya, pues, de tema de concursos y cosas, logré eso. Entonces uno siente esa sensación de que lo ha logrado. Ustedes tienen una ventaja enorme sobre mí por su juventud. Todavía hay mucho por hacer, tienen toda una vida por delante. Lo mismo, la mente, el cuerpo y el entorno, ¿no? El ambiente. De esa confluencia en la salud mental. Eh, Al hablar de aspectos neurobiológicos, definitivamente hay una relación importante, que es el cerebro y la mente o la conducta, ¿no? Nuestra conducta, nuestros aspectos mentales se originan en el cerebro. Esto que parece tan obvio, no lo era tan obvio hace más de 2000 años, donde habían órganos que podrían ser el lugar donde nuestras conductas se originaban, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, el hígado, ¿no? Los griegos, habían humores que salían del hígado y que eso modificaba la conducta. Es tan fuerte esa idea que hasta ahora persisten algunos rezagos, ¿no? Probablemente uno de los medicamentos que más se utilizan son medicamentos, entre comillas, para el hígado, hepatoprotectores y cosas por el estilo, ¿no? Epaviontas y vitaminas para el hígado. La gente también lo hace como parte de su vida coloquial, decir, por ejemplo, no hagas hígado, ¿no? No hables con el hígado, no pienses con el hígado. Y en medicina y en psiquiatría en especial, e incluso hay una enfermedad que la han sacado un poco de los manuales, tanto de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana o de la OMS, el CI10, la hipocondría, pues, ¿no? Los hipocondriacos, los griegos hipocondrios, ¿no? Por debajo del cartílago, en la zona del hígado. Ahí pensaban que
parte de las patologías, por ejemplo, estar mal del hígado, ¿no? Gente que creía tener algo en el hígado, un tumor, ¿no? Hipocondriaco, ¿no? Eso se ha trasladado ahora el temor a tener cáncer o SIDA, por ejemplo, ¿no? E incluso en los tiempos, en las últimas semanas, la posibilidad de creer que uno está infectado de COVID, ¿no? De coronavirus, ¿no? Esas cosas. Y bueno, y es tan interesante a los que les gusten los aspectos de neurociencia, ¿no? Neurología, neurocirugía, ¿no? La investigación sobre el cerebro, eh, el área límbica, por ejemplo, que es toda una zona, es una macrocomputadora, ¿no? Donde hay una serie de elementos y estructuras que valdría la pena estudiarlas una por una y por mucho tiempo. Tuve la oportunidad de asistir a un instituto americano donde, bueno, era A1 en Illinois, en Chicago, y bueno, había gente estudiando todo esto, ¿no? Gente estudiando neurotransmisores, gente haciendo investigación fase 1, cosas por decirlo, ese era como el lugar, la cima, ¿no? Del conocimiento. Yo fui a mirar, pues, como todo rotante, un pasante, ¿no? Pero habían cosas interesantes. El sistema límbico, ¿no? El sistema límbico tiene algunas partes como, por ejemplo, la amígdala, ¿no? La amígdala cerebral que está por acá, y algunos núcleos dorsales eh, es, eh, el septum, diversos que incluso hacen la diferencia entre un hombre y una mujer. El hombre, hasta las funciones sexuales, ¿no? La mujer supera al hombre, por ejemplo, en la capacidad de sentir placer sexual. Tiene áreas celulares por esa zona que le permiten tener multiorgasmos, ¿no? El hombre generalmente es solo un orgasmo, punto, ¿no? Termina con la eyaculación. La mujer supera eso. Y todo y esto y muchas cosas más están en el sistema límbico. En realidad, lo voy a poner en pantalla completa, mejor. Eh, el limbicómetro no existe, pues, ¿no? Pero un perrito lo tiene claro. Eh, Cuando mueve la colita es que su área límbica está funcionando, ¿no? Todas sus emociones se pueden ver, tanto de alegría como de una manera tensión, ¿no? O agresión. Bueno, en el hombre la sonrisa, pues, ¿no? En el ser humano la sonrisa como expresor, como expresión de nuestro funcionamiento límbico, de estas áreas, ¿no? En realidad, bueno, esto era, puse nadie miraba la sonrisa de la mujer, la cambié por eso. El cerebro puede originar una conducta, ¿no? Cerebros iguales pueden producir. En este caso, por ejemplo, un psicópata de la Mara Salvatrucha, ¿no? De El Salvador, de Honduras, de la mega pandilla de todo Centroamérica, que llega hasta California, ¿no? Y casi a Sudamérica. Esto, toda su forma de conductual, de desarrollo antisocial, definitivamente están en los circuitos cerebrales que no los podemos identificar con claridad. Otra cosa es que no podemos evidenciarlo. Eh, Existe algunos referentes, por ejemplo, había un trabajador ferroviario, está en la historia de la medicina claramente marcado. Él trabajaba en la construcción de líneas del tren, del ferrocarril en Estados Unidos, en Virginia. Estaba preparando dinamita, pólvora, y con una barra de acero muy larga, y hizo una chispa y salió disparada atravesándole pues desde la zona malar y prácticamente atravesando toda la zona prefrontal. Situémonos 1840, en ese momento se pensaba que esa zona prefrontal no tenía ninguna actividad, no servía para nada, ¿no? En realidad creo que todas las partes del cuerpo tienen alguna función, hasta el apéndice, ¿no? El apéndice sacral. Pero atraviesa su zona frontal y prefrontal, bueno, y produciendo un cambio brusco de su conducta. Esta lesión
esta persona se describía en su personalidad como una persona tranquila, adecuada, pues, servicial, ¿no? Luego del accidente al cual sobrevivió, eh, se convirtió en una persona, pues, sin valores, anómica, agresiva y obviamente otra persona. Quería decir que en esta zona están básicamente una serie de estructuras que permiten que la persona sea más civilizada, ¿no? Phineas Gage, se llama Phineas Gage, en el Museo de la Universidad de Harvard está estas figuras, ¿no? Está la barra que atravesó su cráneo, pero es el origen en el cual se empieza a poder entender mejor cómo es que el cerebro se relaciona con la conducta. Hay bastante literatura al respecto, al que le interese lo debe buscar. Eh, Adler, ¿me escuchas? Adler, Sí, doctor. ya está muy bien, seguimos. El, las neurociencias, el cometido de la neurociencia es comprender, o sea, ¿para qué sirven las neurociencias? Para comprender los procesos mentales por los cuales percibimos, vamos de conducta, aprendemos y recordamos, entre otras cosas. En realidad, si uno mira bien, es para comprender, ¿no? Entender, estudiar. Estudia la estructura y la función neuroquímica, farmacológica y de la patología del sistema nervioso. El que quiera hacer una maestría, un doctorado en neurociencias, acá hay alguna maestría, creo, en San Marcos, y bueno, en el extranjero hay bastante el tema, pero eh, algunos es muy controversial el tema, pero se estudia, pues, ¿no? Es para estudiar cómo funcionan y cómo esto se correlaciona. El objeto de las neurociencias son los diferentes elementos del sistema nervioso que interaccionan entre sí para dar origen a la conducta humana. Eso es como hay todo un sistema y cómo eso se traduce al final en conducta. El estudio biológico del cerebro es una área multidisciplinaria que abarca muchos niveles. Hay muchas cosas en la neurociencia. La biología molecular, pues hay muchos biólogos en el tema, hasta las funciones cognitivas y la conducta. Hay muchos expertos en cognición y, bueno, psiquiatras también, psicólogos, expertos en conducta. Hay una neuroanatomía, bueno, funcional, y eso vamos a hablar a grande, vamos a hacer un vuelo de pájaro, disculpen ustedes de repente la laxitud de los conceptos, pero es importante señalarlos. El encéfalo, el cerebro, es el órgano que ejerce el control de la conducta, en eso ya estamos totalmente claros. Lo que le pasa al cerebro, le pasa a la conducta. Podría ser también al revés, ¿no? Pero se entiende que el cerebro, conducta. La conducta puede definirse como cualquier tipo de movimiento en un organismo vivo. Es tan amplio este concepto, pero lo que se mueve, eso es conducta. Bueno, esto no viene al caso. El, el encéfalo se divide en dos hemisferios. Cada hemisferio cerebral tiene cuatro lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Los lóbulos frontales a la vez se dividen en tres regiones anatómicas: la corteza motora premotora, la corteza paralímbica, que comprende la región anterior del giro del cíngulo, y el córtex prefrontal, que comprende la corteza dorsolateral, orbitaria y la mesial. En esta última está la corteza paralímbica. Obviamente eso está en 800.000 libros, ¿no? Pero de alguna manera es para situarlo en todo el contexto. Estas cortezas están conectadas con diversas estructuras subcorticales formando los circuitos fronto-subcorticales. La descripción de estos circuitos corresponde a uno de los mayores avances de la neurociencia en las últimas décadas y en la relación entre cerebro y conducta. Estos circuitos que son fronto-subcorticales son muy importantes incluso en mucha patología mental.
En las áreas subcorticales tenemos el tálamo, el hipotálamo, todo el sistema límbico, ¿no? Que corresponde al hipocampo, el formis, la amígdala, la circunvalación del cíngulo, el bulbo olfatorio y los cuerpos mamilares. Los ganglios basales, a su vez, corresponden cuatro, ¿no? El cuerpo estriado, ahí está pues el núcleo caudado, el putamen y el estriado ventral, que incluye el núcleo accumbens. En el segundo, el globo pálido, globus pallidum. Tercero, la sustancia negra, locus niger, ¿no? Cuatro, el núcleo subtalámico. Esto hay que mirarlo con un esquema. Bueno, esto no venía al caso. Vamos a ver aspectos de genética. La genética es la ciencia que estudia la herencia, ¿no? La transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos que se heredan de padres a hijos. La información genética se encuentra en la molécula de ADN en los cromosomas, ¿no? La especie humana tiene 46 cromosomas, 23 pares, ¿no? Son cromosomas homólogos. Uno de estos pares determina el sexo. El genotipo y fenotipo. En el gen, factor hereditario que controla un carácter, eso es un gen. El genotipo, el conjunto de factores heredados de los padres para un determinado carácter, genotipo. El fenotipo, conjunto de caracteres hereditarios que se manifiestan externamente, ¿no? Son conceptos básicos, pero hay que tenerlos en cuenta. Los cromosomas están formados por ADN, proteínas y algo de ARN. Ahí vemos muy de moda toda la estructura de un virus, por ejemplo, ¿no? El coronavirus, que es un ADN al final con una corteza, con digamos, una parte externa, básicamente con lípidos, ¿no? Pero por eso que el agua y el jabón, ¿no? Tan importantes para eliminarlos, ¿no? Los genes son una parte de las cadenas de ADN, un gen, ¿no? Una parte de la gena, y se disponen linealmente a lo largo de ella. Se encuentran en lugares denominados locus, ¿no? Locus, y cuando son varios locus se llama así. La molécula de ADN tiene a su vez la estructura de una escalera en doble hélice, formado por azúcares, ¿no? Desoxirribosa, perdón, fosfatos y cuatro bases moleculares llamadas adenina, timina, no es tiamina, la tiamina es una vitamina, ¿no? Timina, son bases nucleótidas, la citosina y la guanina, ¿no? ATCG, ¿no? El código genético queda determinado por el orden de estas bases. Cada gen tiene una secuencia única de pares de bases. Son conceptos también básicos. Una repetición, los seres humanos tienen 46 cromosomas, 44 cromosomas que cromosómicos, son 44 cromosomas autosómicos y 2 que son de tipo sexual. En él, ¿no? Es lo mismo, XX, XY, ¿no? El genoma humano fue un proyecto en 1990, más o menos en el Departamento de Energía, Instituto de Salud de los Estados Unidos. Claro, hubo apoyo también de otros organismos internacionales. Se iba a hacer esto en 15 años y como se colaboró bastante, se avanzó y más o menos en 10 años se logró el borrador inicial del genoma. Hasta ese momento, el ser humano siempre fue pues muy, eh, digamos, orgulloso, creer que era pues que tendríamos millones de genes, ¿no? En realidad cuando se vio esto, se vio que aproximadamente, ¿no? El genoma humano está estimado que entre 20.000 y 25.000, ¿no? Hay incluso hasta moluscos que podrían tener un pulpo podría tener casi este número de genes, ¿no? Gran parte de nuestro genoma está compuesto de ADN que no codifica genes. Hay partes que no se sabe por qué están. Los cromosomas con más genes
que codifican proteínas son, esto es solo por cultura general, 17, 19 y 22. Los cromosomas X, Y, 4, 18 y 23 son los que poseen menos genes codificadores. Esto está muy cargado, pero le daremos alguna traducción. Solo el 5% de todo el genoma codifica proteínas. El 25% de todo el genoma está desierto, o casi desierto. Hay largos espacios sin secuencias génicas entre un gen y otro. Son misterios, ¿no? Se han identificado un número muy elevado de pequeñas variaciones en los genes que se conocen como polimorfismos de nucleótidos únicos. Estos SNPs, al que le interese el tema, acá hay digamos, hay un punto de investigación muy importante, ¿ya? Estos son aproximadamente 1.4 a 2.1 millones de estos polimorfismos de nucleótidos únicos, SNP en inglés. La mayoría de estos polimorfismos no tienen un efecto clínico concreto, pero de ellos depende, por ejemplo, es lo importante que le decía, el que una persona sea sensible o no a un determinado fármaco y la predisposición, por ejemplo, a sufrir una determinada enfermedad. Por ejemplo, en los temas de los fármacos, el que investiga algún tipo de nuevo medicamento, nuevo fármaco, imaginemos para la esquizofrenia, ¿no? En un futuro muy cercano tendrán que ser los medicamentos a diseño, con farmacogenética, una gota de sangre y se tendría que ver dónde actuarían estos medicamentos a través de estos polimorfismos, ¿no? De nucleótidos únicos. Hay un esquema de cromosoma X y su localización. Hay muchas enfermedades localizadas, por ejemplo, en el cromosoma X, las hemofilas A y B, el síndrome de Lesch-Nyhan, la enfermedad de Fabry, anemias hemolíticas, etc. Quiere decir que hay muchas bandas génicas que pueden influir en diversas enfermedades. Bueno, de todos estos genes, unos 10.000 son los que conformarían el sistema nervioso central y el periférico, ¿no? Ahora, ¿cuál es el aporte de estos genes en relación a la conducta? ¿Cómo se van a relacionar? En realidad, sobre potencialidades heredadas, estamos hablando de tanto genotipo como fenotipo, ¿no? Inteligencia. Se ve que sin necesidad de hacer algún estudio de genética, padres inteligentes, pues hijos inteligentes. A veces sucede algo contrario, ¿no? De que padres con escasa inteligencia, pues salen hijos inteligentes. Son variantes, ¿no? Cosas que, la flor del pantano, digamos. Habilidades verbales y espaciales, eso se puede heredar. La memoria, el temperamento, ¿no? Los rasgos de personalidad, la predisposición para fumar y beber, la estructura de las ondas cerebrales, las enfermedades, eso lo pongo, lo subrayo, las enfermedades neuropsiquiátricas. Bueno, entre el hombre y la mujer también hay variantes más o menos de 6.000 a 6.500 genes. Qué bueno que sea así. Y hay formas de disturbios genéticos, no todo tiene la misma forma de alteración en relación a enfermedades en psiquiatría. Por ejemplo, hay enfermedades que son alteraciones cromosómicas. Hablamos de una adición o una delección, o sea, una falta de cromosomas enteros o parte de ellos. Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? La trisomía 21. Eso hay tres pares, tres cromosomas 21. Monogénicos o monogenéticos. Son genes mutantes únicos heredados en forma mendeliana simple. La anemia falciforme, la corea de Huntington.
Los poligénicos, acá hay bastante en psiquiatría, en la interacción de múltiples genes que se suman. Obviamente la diabetes, la esquizofrenia, la bipolaridad, ¿no? Eh, Corresponden a una forma de transmisión poligenética. Son varios genes que están, y cromosomas que están también en el tema. Disturbios genéticos de células somáticas. Estos relacionados al oncogenia en el cáncer. Acá hay un cuadro que da datos que apoyan la transmisión genética en psiquiatría. Hay estudios, obviamente estos estudios se hacen estudios de riesgo familiar, estudios en gemelos, en adopción, estudios de ligamiento, ¿no? Son estrategias para investigar la herencia. Por ejemplo, en la esquizofrenia hay indicadores positivos que esto es así. La esquizofrenia, preguntan los pacientes, ¿se hereda? Se hereda esta posibilidad de ser transmitida, pero va a depender de la carga genética. Obviamente, si dos esquizofrénicos tienen un hijo, claro, estamos hablando de 40-50%, ¿no?, de heredabilidad. La bipolaridad es lo mismo también. La bipolaridad es una eh, enfermedad afectiva, un trastorno afectivo muy frecuente, en la cual hay cambios en el estado de ánimo. Pero hay un profesor en Harvard, el doctor Gary Sachs, él decía, eh, para el diagnóstico de bipolaridad no solo es un diagnóstico clínico, ¿no?, sino él tiene un inventario, el inventario de Sachs. Básicamente decía Roger Fay, ¿quién es tu? Muéstrame a tu papá y muéstrame a tu mamá y te diré si eres bipolar. Tanto así, sin necesidad de ver la clínica. Es una enfermedad también altamente hereditaria. La depresión es un poco menos, pero también la depresión se hereda. El trastorno de ansiedad también menos. Yo calculo que debe... Hay familias de nerviosos, de ansiosos, ¿no? La abuela, la madre y la hija son nerviosos. Puede haber sido transmitido por el ambiente, pero lo que se llama la epigenética, pero también hay estudios que demuestran de que hay un componente genético. El alcoholismo también. El alcoholismo relacionado a la bipolaridad, ¿no? El alcoholismo, sobre todo eso. Eh, un maestro mío me decía que todo paciente alcohólico es bipolar hasta que no se demuestre lo contrario. Tanto así como un 50%. Pacientes que son tratados por alcohol o drogas, ¿no?, también, debe buscarse siempre el descarte de bipolaridad. Cuando alguien trabaje ustedes, algunos de ustedes en drogas, hay que siempre descartar bipolaridad. Cuenta la causalidad, el riesgo en porcentajes, ¿no?, y los cromosomas candidatos en investigación. En Alzheimer, 41% riesgo familiar, ¿no? Están involucrados el 1, 14, 21. En el alcoholismo, mucho más. Estas variaciones son porque los reportes epidemiológicos no son tan claros. Por ejemplo, esa variable, esa variante, la varianza entre 3 y 50, pero en realidad en alcoholismo es bien alto. Los cromosomas candidatos el 11, en Corea de Huntington 50, quiere decir, es una enfermedad bien hereditaria. Alguien que tiene en Corea, probablemente si tiene dos hijos, uno podría nacer con Corea de Huntington. Esquizofrenia, está bien, 10-40, yo le diría un poco más que 10, ¿no? 30-40%, más o menos, de cada dos hijos, uno. Bueno, ahí están, poligenética, están metidos todos los cromosomas P5, 6, 8, 11, 15, X22. En la bipolaridad también hay un componente hereditario, el X18, y en la ansiedad, la crisis de angustia o crisis de pánico, trastorno de pánico se llama así, o crisis de angustia. Bueno, cuando uno lee un libro, trastorno de pánico, todos los libros lo tienen, Panic Attack, o en España le llaman crisis de angustia, pero estamos hablando de lo mismo. También tiene un porcentaje. Acá hay una suerte de flechas y más flechas, pero bueno, causalidad genética del trastorno mental. Hay genes predisponentes, esas dos cosas son importantes. Vengo con una carga genética de mis padres, abuelos, no sé.
y sufro eventos adversos tempranos. Eso ahora es importantísimo, ¿no? Tanta violencia con los niños de todo tipo, ¿no? Abusos de todo tipo, de tipo sexual, de tipo físico, psicológico, todo eso influye si hay un fenotipo vulnerable. Se puede producir disfunciones de la serotonina, de la noradrenalina, de la dopamina, se pueden producir, e incluso cambios en las estructuras del sistema nervioso. Se investiga mucho las variaciones del sistema nervioso, por ejemplo, y el abuso infantil. Los psiquiatras infantiles están revisando ese tema. Bueno, con todo esto hay una vulnerabilidad aumentada al estrés. Quiere decir que una persona nace con herencia y sufre de niño, vamos a poner así, va a tener vulnerabilidad frente al estrés. Se produce una disminución en la capacidad de enfrentamiento y performance psicosocial. Quiere decir que mi respuesta al estrés va a ser menor, pues, ¿no? Y probablemente el estrés va a producir en mí cambios físicos y psicológicos. Se van a producir básicamente trastornos afectivos, ¿no? Yo diría básicamente depresión. La depresión viene por esta cascada, digamos, desde antes de nacer incluso. La genética interacciona con el ambiente. Es un proceso dinámico que se debe a la interrelación constante entre los determinantes genéticos y ambiente. Fíjense que la genética y el ambiente interaccionan. Esta vulnerabilidad puede dar lugar a diversas consecuencias según la intensidad de la carga genética y ambiental y la presencia o ausencia de factores protectores. Siempre va a haber intensidad de la carga genética y del ambiente, y a la vez también voy a tener, no quiere decir que esto me va a arrollar, yo también voy a desarrollar factores protectores genéticos y ambientales. Uno también puede aprender a defenderse. Por ejemplo, alguien pregunta ahora, en estos momentos, estos son los momentos en los cuales uno saca, así sea muy joven, saca al frente todo lo aprendido en la vida frente a diversas situaciones de crisis que puede haber tenido. No siempre el que ha tenido más crisis está mejor, ¿no? Pero muchas personas que han sufrido, todos sufrimos siempre algo, traumas, salimos adelante. Entonces, en este momento es el momento en el cual uno aplica. El médico tiene que actuar así también. No solo es sacrificio, ¿no? Sino también es fortaleza. Esa fortaleza proviene de todos estos procesos a lo largo de la vida. El modelo genético en psiquiatría se caracteriza por un efecto combinado de múltiples genes de baja penetrancia, poligenético. Estamos hablando de pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, junto a diversos factores ambientales de riesgo y de protección, que son multifactoriales, que generan un fenotipo susceptible de la psicopatología. La sumatoria de múltiples genes G1, G2, G3, ¿no? Más factores ambientales, ¿no? Multifactoriales, trae como consecuencia un fenotipo susceptible, endeble. Un fenotipo individual influye en su propia exposición respecto a factores ambientales de riesgo. Quiere decir que lo que me sucede de niño va a influir luego. Los factores ambientales son en sí mismos atribuibles o direccionados a influencias genéticas. El concepto de Paul Moel, esquizotaxia, son personas genéticamente vulnerables que sufrieron exposición a acontecimientos adversos en las primeras etapas de la vida. Podrían ser intraútero o incluso perinatales, ¿no? Un parto difícil. eh, Antes se usaba, pues, bueno, no sé si hasta ahora, forceps, vacuum, ¿no? Y que dieron lugar al desarrollo anómalo de ciertas estructuras cerebrales, el sufrimiento fetal, ¿no? Y durante el parto. Luego, esta vulnerabilidad latente más un acontecimiento ambiental adverso fue facilitar el desarrollo de una esquizofrenia o psicosis. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, malas condiciones del embarazo,
un parto de alguna manera mal atendido, y bueno, se suman a esto pérdidas parentales, marihuana, ¿no? Eso está ahora en boga a raíz del intento de usar marihuana medicinal. Es controversial el tema, pero definitivamente en la práctica, en la cancha, eh, la marihuana puede producir por este concepto que emerja pues un cuadro esquizofrénico. Es más, también la marihuana ya de por sí puede causar una psicosis inducida por drogas. Todo el tema es para revisar, pero de una manera de interacción. Con respecto a la genética de la esquizofrenia, sabemos que la esquizofrenia arranca en la adolescencia, más o menos con un pico a los 20 años aproximadamente. De inicio empieza más temprano en los hombres, obviamente por razones, pareciera que de hecho las mujeres, las hormonas femeninas producen alguna protección frente a esto. Bueno, lo que no le sirve tampoco para que en depresión más bien sea el doble, ¿no? Hay dos mujeres depresivas por un hombre depresivo, la relación 2 a 1. Siendo la principal forma clínica la forma de esquizofrenia paranoide. Se ha postulado la teoría del neurodesarrollo. Factores poligenéticos, condicionarían una disfunción en el proceso de organización cortical intraútero. Esta vulnerabilidad biológica se expresa en la enfermedad durante la adolescencia por una sumatoria de factores de riesgo biológicos y psicosociales. Claro, a esa edad, 14, 15 años, cambios hormonales, 16, 17, 18 años, está la presión social para ingresar a la universidad o trabajar. Todos estos saltos producen estrés y junto a estos factores podrían hacer eclosionar todo un proceso esquizofrénico. Entonces, con respecto a la genética de la esquizofrenia, también en pacientes esquizofrénicos se ha documentado algunas evidencias tomográficas o de resonancia magnética funcional o tomografía de emisión de positrones, ¿no? Obviamente, atrofia prefrontal, parietal, cerebelar. El cerebro está un poco solo relacionado a la ataxia o la ataxia a la coordinación, sin embargo, también en los últimos tiempos parece tener también implicancia en la conducta humana. Dilatación de los ventrículos laterales, cosas que observamos no en todos los pacientes. Yo le tomo una tomografía común o con contraste a un paciente esquizofrénico, a veces todo sale bien y a veces sale con los ventrículos laterales agrandados con atrofia cortical. La psicosis se debería a una hiperactividad mesolímbica y a una hipoactividad mesocortical de la dopamina. La dopamina, por supuesto, es un neurotransmisor que está muy implicado. Adler, ¿se escucha? Adler. Adler. ¿Se escucha? Doctor, sí se escucha. Sí se escucha, doctor. Sí, doctor. Sí se escucha. Se ve y se escucha ya, muy bien. Vamos avanzando. Gracias. La enfermedad debe explicarse por un modelo poligenético y multifactorial. Como repetimos, están incluidos una serie de cromosomas. Eso hay que aprendérselo de memoria: 5, 6, 8, 11, X22. Con respecto a la prevalencia de la esquizofrenia, ¿no? Estamos hablando de 1% de la población. Cuando ustedes hagan cursos de salud mental, de salud pública, perdón, van a entender los temas de prevalencia, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población está afectado? Con esquizofrenia es 1%, es una barbaridad, ¿no?
Es una enfermedad altamente prevalente y obviamente catastrófica. La esquizofrenia, su nombre viene de esquizo, partido, frenia, mente. Claro que eso no refleja mente partida, ¿no? Los japoneses eh, que usan ideogramas en su idioma, en su lenguaje escrito, que son dibujitos, ¿no? Ellos dibujan la palabra esquizofrenia y lo entienden como un hombre que le han partido la cabeza en dos, debe ser muy terrorífico. De tal manera que cambiaron un término, ¿no? La palabra por otro, por otro nombre, esquizofrenia, 1%. Bueno, existe un porcentaje cuando hay pariente de primer grado, 10%. Ambos padres, cuando ambos padres son esquizofrénicos, hay un 40% de que los hijos salgan con esquizofrenia. Obviamente, si me preguntan, yo tengo esquizofrenia, estoy tratándome y mi esposa no. Ya eso es un poco menor. Sin embargo, podría ser casi cero, va a depender obviamente del ambiente, ¿no? Sea un ambiente lo más equilibrado posible, cargado de bastante afecto, tampoco demasiado sobreprotección, pero por lo menos con afecto, cariño y las cosas claras, la enfermedad no de repente es bien probable que no se manifieste. En los gemelos dicigotos, 10-15%, y los monocigotos, los gemelos en sí, 40, más o menos un 50%. Existe una prevalencia. Vamos a hablar un poco de la depresión. Este es un cuadro de Vincent Van Gogh sobre depresión. Bueno, hay acontecimientos vitales asociados a depresión. Muchas veces la depresión viene relacionada con el fallecimiento de un familiar cercano, papá o mamá, ¿no? Un hermano, un hijo, por supuesto, eso es catastrófico. Cuando se le muere uno, papá o mamá, uno es un huérfano, pero cuando se muere un hijo no tiene nombre en el idioma. No se puede ser huérfano de la muerte de un hijo. Bueno, violencia familiar, separación o divorcio, conflicto conyugal grave, asociado a depresión. En mujeres con riesgo genético bajo, la incidencia de depresión fue de 0.5 a 6.2. En mujeres con riesgo genético alto, las probabilidades aumentaron, pues, ¿no? Prácticamente al doble. El alcoholismo es un marcador de riesgo genético que induce a la depresión. Acá no se sabe el huevo o la gallina, ¿no? Pero está asociado tanto al alcoholismo como a trastornos afectivos de tipo depresivo. Las personas con riesgo genético a la depresión muestran una sensibilidad mayor frente al estrés. Eso quiere decir que personas que han tenido herencia depresiva, obviamente se van a desempeñar deficientemente, muy mal frente al estrés. Esta pandemia que tenemos ahora en el mundo, y eso se ha visto, países que manejan mejor la epidemiología, se viene otra pandemia con respecto a la salud mental, ansiedad y depresión. Es un tema complicado porque todas estas situaciones han producido gran estrés a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social. Esto va a producir cambios. Obviamente hay que darse cuenta primero y de manera individual tratar de salir adelante. Bueno, en el cerebro humano, vamos a unas cifras ahí, pero no me interesa mucho, pero hay un montón de neuronas, pues 10 a las 11, y sinapsis hay de 10 a 14. Una sola neurona recibe pues 10 a la 3, a 10 a la cuarta aferencias neuronales, ¿no? Sabemos que el cerebro está pues, muy interrelacionado neuronalmente. Cada vesícula sináptica puede contener neurotransmisores, millones, ¿no?, de neurotransmisores. En el transcurso de 100 microsegundos, los neurotransmisores pueden abrir 2 por 10 al cubo de canales receptores. Es decir, que el sistema nervioso
se mueve muy rápidamente. ¿Qué es la mente? Al final de cuentas sería una propiedad que emerge de esta enorme cantidad de neuronas conectadas de manera muy compleja y múltiple. De antemano voy diciendo que el cerebro humano y todas sus conexiones múltiples, ¿no? Generan los aspectos mentales, la mente. Entre esto y esto hay un vacío enorme. Es como saltar el cañón del Colca o el cañón del Colorado de un solo salto, tomando vía. No se puede. En realidad, todavía las neurociencias no pueden explicar con claridad esta correlación. Algún crítico en la American Journal mandó una carta a un profesor de una prestigiosa universidad americana diciendo que las neurociencias hasta el día de hoy no han curado a un paciente. Son teorías, 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 pero en la práctica eso a veces no funciona. La mente, no sé si hablamos ustedes alguna vez, si a mí me dan una pizarra blanca, yo dibujo un círculo, ¿no? Y con con dos partes, ¿no? En realidad acá he dibujado una persona enferma, la parte oscura, el área enferma de la mente, el área, en este caso rojita, puede haber sido blanca también, el área sana. Y no tengo acá una contraparte, pero una persona sana sería una parte oscura pequeña y la mayoritaria un área sana. Nosotros somos así. Quiero creer que somos así, que somos sanos porque estamos equilibrados, hay un balance positivo. El área sana es mayor que el área enferma. En este caso, el área enferma es mayor que el área sana. Esta persona estaría con trastornos o con algún tipo de enfermedad o patología de la conducta o de la mente. Esta laminita de acá que yo hacía una con color rojo más grande y otra así, con nuestros residentes del Hospital Almenara. A veces nos pasamos más de una semana hablando solo con una sola diapositiva, porque nos sirve para muchas cosas. Pero entre otras cosas, por ejemplo, para escoger pareja, por ejemplo, cuando uno tiene una pareja, generalmente la elige, es como cuando uno va a una ferretería llevando un perno y le dice al ferretero, deme una tuerca que ajuste acá, ¿no? No sé si será de media, tres quintas, tres cuartas, alguna medida, pero no conozco mucho el tema, pero es la única que le hacen, ¿no? Más o menos así uno escoge, y generalmente lo adecuado es escoger una pareja sana, pues, ¿no? Una persona sana con una pareja sana, y la escoge y se unen por el lado sano, y eso es positivo, productivo, ¿no? De crecer, de crecimiento. Eh, pero generalmente las parejas se escogen así, ¿no? Entre el área enferma con el área enferma de la otra persona. Eso atrae, pues lo prohibido, ¿no? El pecado, digamos, atrae mucho. Entonces, eh, esto en muchas personas que llamamos neuróticas, pues, ¿no? Eh, lo, lo, lo vivencian así, ¿no? Y se forman combinaciones diversas, ¿no? No es una clase ahora de pareja, pero hay combinaciones, cientos de combinaciones. Un libro le llaman tóxicos, enfermizos, no sé, pero dos, por ejemplo, uno de ellos sería, por ejemplo, la histérica con el paranoide. Traducción, la coqueta con el celoso. Puede ser a la inversa. El hombre histérico, que es un Don Juan, vamos a decir, un prototipo, ¿no? Mujeriego, y la mujer celosa. Se unen, pues, y ustedes ya saben qué termina, ¿no? Hay juegos, son juegos psicológicos, le llaman, puede terminar en feminicidio. Eso lo vemos casi, lo veíamos, ¿no? Lo vemos también casi a diario. Otra pareja común en nuestro país latinoamericano, machista, es la relación sádico-masoquista, el sádico-masoquista. El sádico, el pegalón, pues, ¿no? Lo mismo, mujeriego, borracho,
pegalón, y la mujer sufrida, ¿no? La trabajadora sufrida. Ese tipo de relación enfermiza que trae como consecuencia muchos problemas, ¿no? Y así no podemos seguir hablando, pero está en relación un poco a esto, ¿no? Al final la mente es una abstracción, ¿no? No se puede eso objetivar de una manera clara. Yo terminaría diciendo la mente es un círculo, ¿no? Con estas cosas. Lo mental o psíquico como expresión de lo cerebral constituye el puente o lugar común donde las neurociencias y las psiquiatrías se entrelazan. Ya le dije que había un vacío, ¿no? Entre uno y otra. Se ha documentado el concepto de cotransmisión, es decir, un neurotransmisor clásico ejerce su función con un neuropéptido de una misma neurona. Bueno, por ejemplo, la colocalización, la serotonina y GABA trabajan juntos. Los neurotransmisores con actividad neuroconductual actualmente superan los 100. Deben haber más, pues. Cuando uno habla de neurotransmisores, uno viene a la memoria, pues, dopamina, serotonina, noradrenalina, ácido glutámico, GABA, acetilcolina, ahí para de contar. Pero en realidad hay mucho más, ¿no? Que tienen acción sobre el sistema nervioso. Y bueno, hay más de 40 receptores específicos de membrana ya están identificados. Dice que hay un montón. Cuando hablemos de neurotransmisores vamos a hablar de algunos nomás. No los voy a leer, pero vamos a allá su dopamina, noradrenalina, serotonina, melatonina, etcétera, etcétera. Continúan acetilcolina, taurina, glicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y mire, y más todavía, ¿no? Péptidos, neuropéptidos, ¿no? Todas estas cosas, hay opiáceos dentro de la cabeza, ¿no? Y obviamente continuará. El que le guste el tema, pues haga eh, construye y empieza a recolectar todos los neurotransmisores y pequeños que tienen acción. Hay algunos desconocidos, se van descubriendo día a día, ¿no? Hay hasta en el colon, ¿no? Neurotransmisores que actúan sobre el cerebro. Bueno, y los tipos, le llaman algunos neuroreguladores. Ahí están los neurotransmisores, los neuromoduladores y las neurohormonas. Bueno, los neurotransmisores generan señales químicas clásicas. Los neuromoduladores modifican la reacción del receptor al neurotransmisor al ajustar o regular la transferencia del mensaje. Pueden provenir de tejido no neuronal y se distribuyen por el líquido cefalorraquídeo o extracelular y afectan a un gran número de neuronas. Su efecto puede durar minutos. Y las neurohormonas se liberan desde células nerviosas hacia la circulación, se transportan pues, por la sangre de todo el cuerpo. Bueno, esta parte de acá no tendría mayor ahorita de lo que vamos a hablar. Neurotransmisores, ahí están las aminas biógenas, acetilcolina, monoaminas, las ácidos aminas, leptidos, endorfinas, ¿no? Y otros, ¿no? Bueno, de las monoaminas vamos a tener serotonina y las catecolaminas que son dopamina, adrenalina, noradrenalina. Son las más conocidas, pues, pero de eso vamos a hablar. Bueno, acá hay combinaciones que están muchas veces en los libros, ¿no? Un tipo de emociones, ¿no? Y relacionado a neurotransmisores, ¿no? Hasta en el amor, ¿no? Hay influencia de neurotransmisores. La dopamina, esto es un modelo clásico, ¿no? Y vamos a revisar la dopamina. La dopamina se sintetiza de un aminoácido que es la fenilalanina. Efectivamente, en tirosina de la dopamina se llega a la dopamina. La dopamina es destruida en parte por la acción de la monoaminoxidasa, la MAO, y otra parte se utiliza por recaptación. Entonces hay una bomba de recaptación de serotonina. ¿Sí? Adler, Sí, doctor, se ¿se escucha. escucha? Bien, ok, seguimos. Estamos avanzando ya 3/4, por si acaso. Bueno, hasta uno se tatúa ahí su molécula, la dopamina. Se distribuye en muchos lugares, la dopamina, retina, hipotálamo,
tronco encefálico en los sistemas activadores, mesoestriado, el locus niger, mesolímbica y mesocortical del núcleo tegmental ventral. Hay receptores de 1, de 2A, de 2B, de 3, de 4, de 5, probablemente hay otros más, pero probablemente los más conocidos son los de 2. La dopamina está relacionada a la terapia dopaminérgica, esquizofrenia. Se entiende que hay los circuitos involucrados son, por ejemplo, aquellos que salen del mesencéfalo, van al área estriada o al área límbica o a la corteza. Y también hay otros que van del locus niger, pues, al núcleo estriado, ¿no? Pues el mesoestriado. Y también hay algunos que en el hipotálamo, los relacionados a la prolactina, ¿no? Eso se va a ver cuando ustedes vean antipsicóticos antiguos, los primeros antipsicóticos, 1952 para adelante, ¿no? Clorpromazina y todos ellos. En la actualidad ya de uso escaso, ¿no? Por los efectos secundarios al bloquear, pues, ¿no? Al bloquear el locus niger, la dopamina el D2, ¿no? En el locus niger no le llega pues al estriado, se van a producir movimientos extrapiramidales, temblor, acaticia, esas cosas, ¿no? Síndromes extrapiramidales. Las funciones de la dopamina, la motivación primero, eso, la motivación que forma parte de la voluntad, actúa sobre el sistema de refuerzo por recompensa, la regulación de la temperatura, movimiento voluntario. Pues, su bloqueo va a producir estos efectos extrapiramidales, ¿no? O sea, no piramidales. Sobre la sexualidad y sobre el juicio crítico de realidad, la dopamina. Implicado en psicosis, pues. Hay medicamentos que al elevar la dopamina, pues, en la esquizofrenia, pues hay una elevación de la dopamina en el espacio intersináptico, ¿no? Sobre todo en los circuitos, obviamente, dopaminérgicos, ¿no? Están los circuitos diversos, ¿no? Y las estructuras. En la clase de esquizofrenia se van a ver los circuitos alterados, pues, ¿no? Y la forma de acción de los medicamentos antipsicóticos. El sistema de la serotonina. Acá se sintetiza a partir del triptófano o triptofano, aminoácido, que se convierte 5-hidroxitriptofano y por la acción de la enzima de carboxilasa de los aminoácidos aromáticos se convierte en serotonina o llamada también 5-HT, ¿no? 5-hidroxitriptamina. Hay una serie de receptores, ¿no? El 5-HT1A, el 1B, el 1C, 1D, el 5-HT2, incluso también con algún tipo de subtipos, ¿no? El T3, el T4, T5, la serotonina o 5-HT es distribuida en parte por la MAO y otra es recaptada. Ustedes van a ver que uno de los medicamentos antidepresivos actuales, vamos a poner más de repente conocido, la fluoxetina o la sertralina, son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Actúan ahí y produciendo pues un mejor flujo de serotonina. La serotonina es el neurotransmisor del sistema de los núcleos del RAF. Cuando hablamos de serotonina, núcleos del RAF, cuyas neuronas se distribuyen ampliamente en la médula espinal, cerebelo, los núcleos subcorticales y la corteza, a lo largo de todo el sistema nervioso central. Para las funciones de la serotonina, obviamente va a actuar sobre el estado de ánimo. La serotonina, como algunos decían, por ejemplo, uno de los principales, el primer antidepresivo, IRS, ¿no? Inhibidor de recaptación selectivo de serotonina, la fluoxetina, su nombre comercial, el Prozac, de Laboratorios Lilly, Estados Unidos. Cuando salió eso, bueno, el Prozac,
Hablaban de un efecto Prozac con respecto a la bipolaridad, pero también algunos decían el efecto Prozac como que esta medicación lo que hace elevar el estado de ánimo y hace que uno perciba la realidad de una manera extraña, ¿no? Uno ha sufrido antes, una vez que luego de un tratamiento con un IRS, algunos pacientes refieren, qué raro, veo estas cosas que me hacían sufrir y ahora hasta risa me da, ¿no? Hasta yo mismo me critico, yo me he querido matar por esto, ¿no? Ese efecto artificial. Algunos dicen que es artificial, pero beneficioso. En algunos casos no se nota, simplemente el paciente eleva su ánimo. Tiene que ver con la regulación de la alimentación y la sexualidad, la serotonina, también sobre la actividad motora, junto con la dopamina, ¿no? Sobre los ritmos circadianos, sobre el dolor y la temperatura, y por último, el sueño y la vigilia, serotonina. Las vías, las vimos que las vías son RAFE, ¿no? Del RAFE mesencefálico al córtex prefrontal, la función ahí va a ser acción antidepresiva de los IRS. Ahí actúa, pues, ¿no? Del RAFE mesencefálico a los ganglios basales. Es una acción antiobsesiva, TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, y sobre el movimiento. Del RAFE mesencefálico al córtex límbico, acción antipánico para el trastorno de pánico, sobre la memoria y sobre la ansiedad. Del RAFE mesencefálico al hipotálamo, para los trastornos de la conducta alimentaria y el apetito. Del RAFE mesencefálico a la médula espinal, funcionamiento sexual. Vías del tronco cerebral, el circuito, el círculo, el sueño, vigilia. Los núcleos de RAFE y sus vías, ¿no? Correspondientes a ganglios basales, al hipocampo, a la corteza. La acetilcolina tiene dos clases de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos. Los muscarínicos, el uno en ganglios autonómicos y en el sistema nervioso central. Los muscarínicos 2 en el corazón. Los muscarínicos 3 en la musculatura lisa. Bueno, y luego los nicotínicos que son 2, M y N. Los M en la placa mioneural y los N en los ganglios autonómicos, las glándulas suprarrenales en el sistema nervioso central. Los receptores nicotínicos se encuentran en el tectum, en el hipocampo, córtex, núcleos basales, cerebelo, tronco encefálico, en el sistema de activación cortical del núcleo basal de Meiner y las células de Renshaw en la médula espinal. Las funciones de la acetilcolina tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? La acetilcolina, con la memoria, los medicamentos están relacionados para la demencia, por ejemplo, con la acetilcolina. El dolor, el sueño REM, la excitación cortical, por último en la acetilcolina. En la demencia de Alzheimer se ha observado una destrucción específica de las neuronas del núcleo basal de Meiner. En general, la demencia se acompaña de disminución de las concentraciones de acetilcolina en la neocorteza temporal, hipocampo y amígdala. Hay medicamentos que son anticolinérgicos y que producen fallas de memoria, ¿no? Entre ellos un antidepresivo, la clomipramina, antiguo ya, pero es muy anticolinérgico. Un antipsicótico también un poco antiguo, que es la pericecina. Ambos tienen efectos anticolinérgicos, van a producir una serie de disturbios, un síndrome anticolinérgico. Bueno, el Parnate es una curiosidad para la psiquiatría y es un mimado que ya no se vende acá en el Perú. El sistema GABA, los receptores GABA A, que son postsinápticos, son agonistas de los barbitúricos. El barbitúrico ya es un tema histórico, eso ya no usamos, ¿no? Bueno, pero las benzodiazepinas, eso sí.
Los GABA B son presinápticos donde controlan la liberación de otro neurotransmisor. ¿Cuáles son las funciones del GABA? Las neuronas que contienen GABA intervienen en la ansiedad. Cuando uno habla de trastornos de ansiedad, lo asocia a GABA, básicamente, las emociones y el control de ingesta de los alimentos. También relacionado con el alcoholismo. GABA es un tranquilizante natural. El ácido glutámico más bien es excitatorio. Pero GABA es el neurotransmisor, el ácido gamma aminobutírico, el neurotransmisor muy relacionado pues, a la tranquilidad, ¿no? Es el que nos tranquiliza. Esto lo miraremos ya cuando en la clase que vamos a tener de ansiolíticos, pero hay receptores que están muy cercanos al receptor de benzodiazepinas. ¿eh? Acá este es un complejo supramolecular formado por el receptor benzodiazepínico, el receptor GABA, el canal de cloruro. La estimulación del receptor GABA por el GABA, ¿no? La estimulación del receptor GABA por el GABA provoca la apertura, se abre el canal de cloro. Los agonistas de los receptores benzodiazepínicos se fijan en los receptores benzodiazepínicos y refuerzan la acción del GABA sobre el canal. Es como un abre y cierra. Los barbitúricos en dosis medias, eso ya no interesa mucho, pero los barbitúricos en dosis media actúan sobre el canal de cloro, aumentando su duración de apertura, ¿no? Porque este es el último neuroreceptor del sistema glutamato, el ácido glutámico, glutamato. Este es el excitador. Una hipoactividad glutamatérgica por bloqueo del receptor NMDA puede producir alucinaciones y disociación de la realidad. Es por eso que hay una serie de teorías y dentro de las cuales está... disculpe un ratito, por favor. Vale. Disculpen ustedes. Ya. ¿Me escucha Adler? Sí se escucha, doctor. Ya, ok. Decía que la hipoactividad por bloqueo del NMDA, el receptor, puede producir algo parecido a una esquizofrenia. Por eso se asocia el glutamato también a la génesis de esta enfermedad. La hiperactividad, por contrario, glutamatérgica producirá una cascada tóxica en el sistema nervioso. Hay una neurotoxicidad que magnifica los daños que se producen en hipoglicemia, hipoxia y convulsiones. En estas instancias clínicas pueden producir estos daños de neurotoxicidad, ¿no? Que va de lo leve, moderado, hasta lo crónico, ¿no? En las cuales hay acciones sobre la motivación, la modificación de la plasticidad sináptica, cambios morfológicos, sobre la arborización de las dendritas, el tamaño del soma de la neurona y neurotoxicidad. Glutamato puede hacer daño, pues. La última parte, para el alivio de todos, ¿qué viene? ¿No? Es el epílogo. Cosas con relación a las neurociencias, los medicamentos. En realidad esta es una lámina ya antigua, más o menos del año 96, miren, en la cual acá estaban entrando los nuevos antipsicóticos, ¿no? Algunos de ellos, el haloperidol es antiguo, del año 60, más o menos, 50, 60. La clozapina también es antigua, sin embargo, el año 73, más o menos, pero que tiene una importancia, probablemente sea poner así, el gran cañón, ¿no? El perforador, pues, industrial, ¿no? Que supera el resto, ¿no? La clozapina para
los casos de esquizofrenia resistente o refractaria o ultra resistente también. La risperidona, que es un antipsicótico atípico, está mal escrito ahí, la quetiapina, ¿no? La olanzapina, el sertindole, que ha sido retirado por problemas cardíacos, la ciprasidona. La zotipina también ya no se usa. Pero esta lámina indica los sitios de acción de estos medicamentos y al lado derecho, casi superior, está la leyenda de los colores, donde lo anaranjado, por ejemplo, son los receptores D2, dopamina D2. Por ejemplo, el haloperidol es el representante de un medicamento típicamente D2. Bloquea el D2 y al bloquear eso en las eh, vías mesocorticales, mesolíticas, producen un beneficio sobre el pensamiento psicótico y las alucinaciones. Entonces, cuando uno lo mira así gráficamente, esto funciona así. La clozapina, e incluso la clozapina lo vamos a mostrar aparte, es una combinación interesantísima de cosas. Ya no es el primero sería parecer un helado o un jugo de papaya, ¿no? Esto sería más bien un jugo surtido, la clozapina. La risperidona es con acción serotoninérgica, por eso tiene un criterio de atipicidad. También tiene algo de dos, lo anaranjado, por eso que produce dosis mayores, temblores, ¿no? Temblores, síntomas extrapiramidales como si fuera un medicamento típico antiguo, como un haloperidol. La quetiapina más bien es todo un tema, ¿no? Tiene otros sitios de acción, lo mismo la olanzapina y otros, ¿no? La ciprasidona es puro serotonina, acción serotonina, eh, puro 5-HT2A. Esto me sirvió a mí para demostrar, en el Seguro Social en el Salud, ha habido antes un comité central, comité central de farmacológico central o nacional, algo así, y en la cual los medicamentos se aprobaban ahí para su ingreso al petitorio. Por favor, apaguen su micrófono, por favor. Apagar su micrófono, por favor. Ya. Entonces, yo iba siempre, tuve la suerte, iba de mala gana en realidad, pero iba comisionado, estaba mucho más joven, pues en los 90, y iba comisionado por mi jefatura para sustentar el ingreso de nuevos medicamentos. He ido muchas veces, pero todos me decían prácticamente lo mismo, ¿no? El rechazo a la psiquiatría va con el rechazo a ingresar nuevos medicamentos y cosas por el estilo, siempre ha habido bloqueo. Pero yo le llevaba esta lámina y decía, miren, así los pacientes esquizofrénicos son diferentes, cada persona es diferente, su arquitectura de neurotransmisores es diferente. Es como decir, una llave no le puede hacer a todas las llaves del hospital, pues tenemos que hacer una llave diferente para cada puerta. No quiere decir que bueno, sí quiere decir que cada paciente debe tener su propio medicamento, claro que sí, pero es otro tema. Por lo menos alternativas de tratamiento. Por ejemplo, el haloperidol y la ciprasidona son totalmente diferentes. Por eso que con este criterio y con esta única lámina, yo fui con con una lámina nomás, y logré poner en el petitorio casi todos los antipsicóticos. Los antipsicóticos del Hospital Almenara y de toda la Seguridad Social tienen todos los antipsicóticos atípicos que podría tener un hospital de primer mundo. No le demos nada que envidiar. Tenemos todas las herramientas prácticamente. Hay algunos que no tenemos, que no hay nada nuevo. Tenemos 7 u 8 atípicos. Entonces, tenemos esa posibilidad. A veces no hay, pues también es otro tema. Pero la idea es que no siempre la arquitectura de los neurotransmisores es igual en todos los pacientes. Por ejemplo, este es un medicamento D2. Esto podría ser una
clopromacina, un haloperidol, ¿no? Antiguo. Solo actuaba sobre D2 y punto, ¿no? Bloqueaba ahí con todos los efectos secundarios que ustedes ya verán, ¿no? Luego de ello ya cambió pues de un D2 a D2 con serotonina, ¿no? Era un poco mejor. Y luego ya los atípicos, pues, ¿no? Un atípico que puede tener acción en todos estos neurotransmisores y neuroreceptores. Siendo el prototipo una belleza la clozapina, ¿no? En realidad, para los que les gusta la farmacología, uno podría quedarse extasiado mirando esta molécula o representante gráfico de una molécula, donde va a actuar sobre todos los neurotransmisores que uno quisiera. El gran problema de la clozapina, yo diría, podría taladrar pues una pared de cemento de concreto de 2 metros, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente tiene efectos secundarios, siendo uno de ellos es muy grave, que puede producir aproximadamente el 2%, 2 de cada 100, agranulocitosis, ¿no? Se caen los leucocitos a cero. En nuestro hospital, el Almenara fue el primero en el Perú en iniciar tratamiento. Hubieron intentos particulares, pero de manera ya formal en el año 92. La clozapina ya en el año 73, solo que en Finlandia mató a 10 y lo sacaron del mercado. Algunos países continuaron, pero Estados Unidos lo retiró, muchos países de Europa, y bueno, lo investigaron bien y regresó por el año 88, 89 al Perú, llegó el 92 y tuvimos la suerte de introducirlo al petitorio, ¿no? Bueno, muchachos, eso es todo. Voy a volver permítame un momento. Vamos a volver ¿se me escucha, no? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, ok. Está bien. Entonces, eh, creo que con esto hemos terminado. Queda ahora un tema, lo he visto el día de ayer, el doctor Chen pasó lista, ¿verdad? Voy a detener la grabación. No, pues vamos a grabar mejor a ver si se puede la lista. Yo lo traté de ubicar, pero acá. Eh, control de asistencia a los alumnos. No, ya no se puede, creo. La sesión se expiró. Bueno, yo lo dejaré así, en realidad yo no pensaba, pero Tiene que volver a entrar, doctor, para pasar. voy a volver a hacer. ¿Ya? Disculpen ustedes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, escucha. Ahora otra vez, ¿se escucha, no? Sí, ya.
Ayer pasaron lista ayer. En realidad voy a tener dificultad. Acá veo 108 alumnos, 110 alumnos. El tema va a ser, no quiero salirme de la... A ver. Ahí no se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, Ya. Entonces vamos a ver, vamos a intentar pasar lista. A ver, vamos a intentar. Acá hay control de asistencia. Sino que este control de asistencia está mal, creo que mal hecho. Acá tengo 3 listas de... Acá hay una. A ver. Ya. Debo tener acá no sé cuántos alumnos, pero... Vamos a ver. ¿Se escucha? sí, Adler. doctor. Ok. Pasaremos lista, por favor. Creo que van a ver, yo tengo 3 listas acá, pero algunos me voy a saltear porque de repente en la lista no se encuentran. Empezamos preguntando a ver a Basalar. Presente, Basalar, doctor. presente, ya. Eh, Basan, Presente, doctor. presente, muy bien. Casi todo ya está marcado como presente, vamos a poner los ausentes. Briseño, Presente, doctor, presente. ya, ok. Cacho de la Cruz, prendan sus audios para poder Cacho de la Cruz. Presente, No, doctor. sí está. Ya. Calcín Alvarado, Calcín, presente. Presente, doctor. Ya. Sí, calcín presente. Sí. Casa, Caterín, Presente, Casa. Ok, presente. ya, ok. Chávez, Presente, doctor. ya. Cruz, Alberto Cruz. Presente, doctor. Dávila, Presente. ya, ok. Dávila, Jesús Presente, doctor. Dávila, de Presente. los Ríos. Por si acaso a todos, está acá marcado ya de antemano, presente todos, ¿ya? Pero solo voy a poner a los que no, bueno, los que no se comunican, ¿no? Y voy a decir no se encuentran, ¿ya? No se preocupen ustedes. Cruz, Alberto Cruz, ya dije, Dávila también, de los Ríos, Doctor, presente. Presente. de los Ríos, Presente. ok, pero de los Ríos, Figueroa, Francia, ¿no? Franca, ok. Díaz López, Presente, doctor. Durán, Pinedo, Presente, doctor. Gómez, Presente, doctor. Gerard, Grande, Ramírez, Presente, doctor. Guzmán Chávez, Presente, presente, doctor. Honores Díaz, Presente, doctor. Honores, Presente. Guamán Santos, ya sí, Guamán Santos, Guaroto Robles, Presente, doctor. Janampa, Mora. Presente, doctor. sí. Hay dos Janampas, Janampa Mora y Janampa Martínez. ¿Está bien? Janampa Almora y Janampa Martínez, ¿no? Presente Janampa Martínez.
Ok. Presente. PG. Ya. Jaramillo Gutiérrez, Presente, doctor. López Chávez, Presente, doctor. Mateo Lozano, Mauricio Fernández, Presente, doctor. Medina, Presente, está doctor. bien, Medina, ok. Miranda, Presente, doctor. Lorena, Presente. Murillo, Estrada, Miranda, bueno, Miranda ya está, Murillo, Estrada, Presente. Núñez Palomino, alguien marca, Doctores, podrían enviar, Doctor, presente, mi audio no funcionaba. ya. Estamos Disculpe. hablando de Murillo, Núñez. ¿no? No, Núñez, doctor. Sí. Núñez Palomino, ya. Ojeda, Murillo, presente, sí le dije, doctor. sí. Al que yo diga, lo repita 20 veces es porque no está, pues, ¿no? Ya voy a decir, ya le voy a poner ausente. Hasta ahora todos están presentes. Núñez, Ojeda, ya. Oviedo, María Presente, Oviedo, doctor. Patiño, José Patiño, Presente, doctor. Paxil, ¿no? Sí. Paxil, Presente, doctor. Mari. ¿cómo se llama el apellido? Paxi. Sí, presente. Ya, Paxi, está bien. A ver. Estamos en la P. Pinto. Claudia Pinto. Presente. Ok. It is Polis. Paul Sánchez. Hoy, doctor, presente. Ya, Ponce Sotomayor. Disculpe, doctor. Ponce Sotomayor. Patricia Ponce Sotomayor. No hay Patricia Ponce. Porque algunos creo que están por nombre. Disculpe, doctor, se saltó mi apellido. ¿Cómo te apellas? Picoy. No, es que algunos están en la segunda lista. Como digo, han puesto 2 listas de 60. ¿Ya? Por eso que se va a Ya. repetir Gracias. la letra P en la siguiente. Paxil, Mari Paxil, Presente, doctor. Mari Paxil, Pinto, Claudia Pinto. Presente. Ya eso ya lo pedí, ya lo habíamos hecho ya. Ponce, sí, Patricia. Ponce. Repite, por favor. Patricia Ponce presente ya. Prado, Jesús Prado. Dice Jesús. Doctor, está presente, pero tiene problemas con su audio. Ya. ¿Me escuchan bien? No. Sí, lo escuchamos, ¿no? Sí. Tiene problemas con su audio. Sí, doctor, el problema es él, no sé. Ok. Quesada, presente, Quesada. Quispe, Tasaico, Quispe Tasaico. Quispe Tasaico. Juan Presente. Carlos Quispe, ya. Ramírez Saldaña. Presente, doctor. Ya. Reategui, Héctor Reategui. Rodríguez Romero. Doctor, creo que Héctor Reate... Disculpe, doctor. Héctor Héctor Reategui. Reate
Doctor Retegui, Ya, creo que ¿estás? tiene problemas con su audio. No, no, soy su compañero, Ya, tiene problemas en su audio. ya, ok. Ya, bueno, pues yo no soy. Esto es lo que más me aburre. Yo puedo editar 3 horas de clase, pero pasar lista no me gusta. Bueno, Geraldine Rodríguez, Presente, doctor. Geraldine Rojas, Villar, Rojas, Feder Rojas, Feder Rojas, Oscar Roldán, Presente, doctor. Roncal Ángela, Presente. Ruiz, Presente, doctor. Doctor, Salas, disculpe, creo que se saltó un dime, apellido. te Roncal voy a Calderón. saltear, escúchame, Entonces te el voy otro a saltear grupo. un montón de apellidos porque estamos en 2 listas. Hay 2 Bueno, listas. ¿Ya? Ok. ya está bien. Roncal, Ruiz, Presente, doctor. Salas Reyes. Presente, doctor. Ya, Salas Reyes. Un ratito. Vamos a terminar esta lista ya. Ya. Salas Reyes, Salinas León, Presente, doctor. Sánchez, Vildoso, ya, Santiago, Presente, doctor. Sarmiento, Presente, doctor Sarmiento. Solís, Sofía Presente, Solís, doctor. Presente, doctor. Sotomayor, sí, Soto, Soto, presente, doctor. Suaznavar, Presente, doctor. Presente. ya, ok, Torres, Presente. el otro Torres, Presente, doctor. Vignale, Presente. Vinelli, ¿sí? Vinelli, Presente, doctor. y Zabaleta, ¿sí? Zabaleta, no hay Zabaleta, ¿me escuchan, no? Zabaleta La Cruz, ya. Vamos a guardar esto, un ratito, por favor. Ya está grabado. Ya. Vamos a la otra página. A ver. Avia, ¿se escucha? Sí se escucha, doctor. Avia, está Avia, Eric Avia, Sí está presente, doctor. Nada más que tiene ¿está? problemas con el audio. Sí. Y a ver. Aldea Presente, doctor. Álvarez, Marco Presente, Álvarez, doctor. Presente, doctor. Andrés, Estefano Andrés, Doctor, está escribiendo. ya. Ok, tú, ¿quién me está hablando en este momento? ¿Quién me habló hace ahorita? Está escribiendo para que me Angie. ayude. Angie Angie, Roncal. ya. Angie. De todas maneras, si escriben, tú me lo dices, ¿ya? Por favor. Ya, Ya, doctor. ok. Anicama, Richard Presente. Anicama, Presente. Aparco, Marilyn, Presente, doctor. ¿perdón?
Presente, doctor. Ok, Arteaga, Presente, doctor. Barrutia, Presente, doctor. Bastidas, Presente, doctor. Breña, Breña está escribiendo, doctor. Presente. ahí está, bueno, Burga, Doctor presente, ¿se me escucha? sí, muy bien. Cabanillas, Presente, doctor. Calderón, Alicia Calderón, Camones, Sí, presente, doctor. Cerdeña, Chipana, Consilla, Presente. Presente, doctor. Dávila, Presente, doctor. Espinosa, Presente. Flores, Presente. vamos terminando ya. Nos quedamos en Flores, Guzmán, Presente. Infante, Guzmán presente, doctor. sí. Infante, Presente. Jaramillo, Jaramillo presente, Sheila, doctor escrito. Ha escrito presente. Jiménez, está bien, Jiménez, Jiménez Luz, también ha escrito presente. Luz, María Jiménez, María Alexandra Jiménez, Ahora tiene problemas de conexión, pero me dijo que le diga, María, doctor. No, ahora María tiene Jiménez, problemas de conexión. Pero está ahí, estuvo acá. Bueno, estuvo conectado. María Jiménez, Sí. ya, ok, espérate un rato. Ya. Laguna, Adler si está, ¿no? Melissa Laime, Elisa Laime ha escrito doctor presente. ya, ok. Marjorie López, Ha escrito presente también Marjorie. Becky Mayea, Sí está presente, doctor, solo que no tiene problemas con su conexión. ya, Sheila Manrique, Sheila Manrique también ha escrito presente, doctor. ya, Marjorie Martínez, Presente, doctor. Melgarejo, Presente, doctor. Marco, Presente. muy bien, Moreno, sí, está bien, Moreno Cuya, Presente, doctor. Presente. Otero Carrillo, Pedro Carrillo presente, doctor. Ha escrito. correcto, Peña Tuya, Presente, doctor. Peralta Cuadros, Presente, doctor. Picoy, Romero, Presente, Camila, doctor. Ponce, Julio Ponce. Presente, doctor. Vamos a acabar. Ok, un ratito. Doctor, disculpe, se me desconectó cuando me llamaron. ¿Cómo te llamas? Mayea. ¿Cómo? Mollea. Mayea. Sí, creo que Mayea. Espérame un ratitín. Está. Mayea. Sí, está bien. Ah, No hay gracias. problema. No sé, nos quedó en Picoy.
Ponce, creo, ¿no? Ponce. Julio Ponce. Presente, doctor. Ya, está bien. Quispe Escalante. Quispe Escalante. Ok. Rivera. Gabriela. Rivera está presente, doctor. Ya. Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez Díaz presente. Sí. Rodríguez Guillén. Guillén está presente, doctor. Romero Laura. Presente, doctor. Ahí está Angie. Ahí estás. Rosado. Presente. Presente, doctor. Romero y Rosado, ya. Presente. Sáenz, Carol. Sáenz, Carol. Carolina. Presente, doctor. Está bien. Scaliti. Presente, doctor. Ok. Sosa. Presente, doctor. Zurich. Aquí está presente, doctor. Temoche. Presente, doctor. Tito. Presente, doctor. Doctor, Está bien. Sí, Sáenz presente. sí. Hasta ahora no he puesto falta a nadie. En el registro sale todos presentes. Cuando alguien está ausente hay que marcarlo. Ya está en automático. Entonces yo cuando digo que no está, pues, ¿no? Suris, ya, Temoche, Tito, Vázquez. Tito presente, ¿no? doctor. Está bien. Vázquez, Vázquez está Karen presente, Vázquez, doctor. Wong, Presente, doctor. Zárate, Presente, doctor. Segarra. Presente, doctor. Creo que son todos, ¿no? A ver, voy a cerrar esto. Lo Doctor, grabo. no se vaya a olvidar apagar la grabación, por favor. Ah, ya, ok. Sí. Eso lo voy a... Gracias por hacerme recordar. Eso siempre me... Ustedes son bien amables. Voy a cerrar Antes de cerrar la grabación, quiero terminar esto. Ya está grabado. Yo creo que están todos. Alguien no le he llamado. Doctor, me dicen que no se escuchó cuando dije presente yo. ¿Cómo te apellidas? Rojas Vilar. Fue de la segunda parte o de la primera. Primera. Ah, de la primera. Creo que en la primera no ha habido ausentes, Está bien, doctor. pero no lo podría yo mirar ahora. Déjame tu nombre, te prometo que lo voy a corregir si es que... Ya, doctor. Lo dejo en el chat. Déjamelo mejor ahorita, dime tus apellidos dímelo. ¿Rojas qué? Rojas Vilar. ¿Rojas qué? Repíteme el apellido. Vilar, ya. ¿Tu nombre? Feder. Yo creo que sí, pero de todas maneras lo miro y te pongo presente, ¿ya? Ya, gracias. Ok. No sé si habrá alguien más que no lo haya llamado, creo que están todos. En todo caso, ya lo voy a cerrar ya. Voy a cerrar Bueno, muchachos, muchas gracias a todos ustedes, ¿ya? Ya me despido hasta la próxima, pues. ¿Ok? Gracias, doctor. Queda grabada la clase para ir cerrándolo.